una oración antes de comenzar y invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, perfecto. Aquí estamos entonces. Nomás. Bien, entonces, si alguno llegase a plantear, ¿no? Que ni siquiera se pudiera comer alguna planta, a un animal, digo, sino que solamente deberíamos comer plantas, nos podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 13, ¿no? Donde San Pedro, el primer papa, tiene ese famoso sueño donde ve muchos animales, incluso algunos de estos que son impuros, según la ley judía, y escucha una voz que dice: levántate, Pedro, mata y come, ¿no? Y él responde en ese sueño: de ninguna manera, Señor, respondió, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y entonces, bueno, después continúa el texto de los Hechos de los Apóstoles con esa visión, aquello que ha llamado puro Dios, tú no lo llames impuro. Bien, en fin. O si no, algunas cosas más todavía. Eh, Bien, bueno, no me detengo mucho más, pero el punto está en que no existe en el catolicismo una especie de veganismo o vegetarianismo. El quinto mandamiento habla de no matar injustamente, ahora vamos a ver todo este tema, al hombre, en primer lugar, y después sí tenemos modos de matar, incluso espiritualmente. Por eso quizás la clase de hoy se me haga un poco más larga, aviso, ¿no? Bien, no matar entonces a otros hombres. Bien, otros dicen también de manera absoluta que nunca el hombre de ningún modo posible puede matar. Voy a ir más adelante después con el tema este de la pena de muerte, es un tema muy controvertido al día de hoy. Por lo cual dirían que aun cuando un juez por sentencia justa en algún país aplicase a otro la pena de muerte, también de algún modo estaría en contra de lo que dice el mandamiento. Pero contra esto está toda la patrística, toda la tradición de la iglesia, incluso la Sagrada Escritura, ¿no? En el Deuteronomio se plantea, es cierto, que Dios es el que da la vida y el Dios es el que la quita. Deuteronomio capítulo 32. Sin embargo, el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 4, dice que si uno hace mal, cito, si haces mal, teme que el gobernante no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios. Famosa frase, no en vano el gobernante, el que tiene la potestad, ¿no?, de poder quitarnos, a veces incluso la vida si hay pena de muerte, no en vano lleva la espada, ¿no? Bien. Y más todavía si uno se va al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 22. Dios le dice a Moisés: no dejarás con vida a los malvados. En efecto, entonces, es lícito para Dios, y por lo tanto también cuando Dios plantea esa pena por medio de sus ministros, los ministros de Dios, que puede ser, por ejemplo, un juez, ¿no?, siempre y cuando la pena sea justa. Ahora vamos a ver el tema de esta discusión que hay más adelante. No se me apuren, ¿no? La Iglesia siempre ha enseñado que es lícito, bajo ciertas circunstancias, la posibilidad de la pena de muerte. Bien, lo dejo acá en el aire y después seguimos la controversia que hay en el catecismo. Bien, entonces, uno podría resumir este tema de la vida humana, o el precepto quinto mandamiento de la ley de Dios: no matarás por tu propia mano, no matarás por tu propia autoridad, ¿no? No matarás de modo injusto, no le quitarás la vida injustamente a otro. Bien. Otros dijeron, bueno, listo, no se puede matar a otro, pero yo podría matarme a mí mismo. Por lo tanto, sería lícito el suicidio, ¿no? De hecho, uno puede llegar a ver en Jueces capítulo 16, ¿no?, el famoso, digamos, suicidio heroico de Sansón, cuando se encuentra con los filisteos, ¿no? Y entonces derriba las columnas cuando le crece más el pelo, y entonces, bueno, muere él y mueren todos los filisteos juntos con él. Bien. Bueno, acá habría que aplicar un principio llamado el principio llamado de doble efecto. No es que uno esté buscando per se la propia muerte, sino que estoy buscando la muerte, en todo caso, del agresor en una legítima defensa, que ahora enseguida vamos también a ver, ¿no?
O, por ejemplo, en aquellos casos en los que, por ejemplo, un aviador en una guerra justa, lo están derribando y ya no le quedan más misiles ni nada, no le queda otra, bueno, va a caerse al mar, va a morirse, no queda otra. Entonces intenta ir contra el enemigo directamente. Bueno, ok, bien. De modo genérico, entonces, estamos diciendo, no, el quinto mandamiento manda no matar, pero no habla ni de las plantas, ni de los animales, ni de los insectos, ni de los microbios, ni de nada de esas cosas, sino matar a una persona. Y una persona de modo injusto, no matar injustamente. Bien. Sin embargo, no solamente por medio de la muerte física uno puede hacer daño, también uno puede darle muerte a otro de modo espiritual, ¿no? Se puede dar la muerte incluso con la boca. Y esto lo hace, por ejemplo, quien aconsejando a otro lo aconseja mal para que haga un daño. Le estoy matando la vida del alma, la vida de la gracia. O también puede ser que yo intente matarlo acusándolo falsamente, yendo contra lo que es la verdad, la virtud de la justicia, ¿no? Arrebatándole la gracia, por ejemplo, por medio de una rastra del pecado mortal. Por ejemplo, escuchen esta parte del Evangelio de Mateo 5. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio, es decir, condenado a la pena pronunciada por la ley. Ahora bien, si de propósito mata a un hombre al prójimo traidoramente, de mi altar mismo lo arrancarás para darle muerte, dice el libro del Éxodo capítulo 21. Entonces, resumiendo un poco, estoy haciendo un resumen simplemente sencillo. Mandamiento implica no matar injustamente a otro, no matar al inocente, a un ser humano. Pero también se entiende la muerte no solamente física, sino también espiritual. Por lo tanto, si yo hablo mal del prójimo, si yo enseño falsas doctrinas al prójimo para que caigan en un error o que caigan en un pecado, si yo calumnio significa hablar mal del prójimo con mentiras. Por ejemplo, si yo dijera que un vecino robó algo, resulta que no robó nada, ¿no? Resulta que después el resto de mis vecinos comienzan a hablar mal de ese vecino, comienzan a llamar a la policía o a injuriarlo. Por lo tanto, yo cometí un pecado y puede ser un pecado mortal, un pecado grave esto, ¿no? Una calumnia. Distinto es el caso de la difamación. Difamación significa quitar la fama, ¿no? O sea, matar la fama del prójimo. Y acá en la difamación puede ser que sea injusta, como muchas veces en la mayoría de los casos, o puede ser que a veces sea justa difamación. Explico. La difamación injusta es cuando uno dice cosas verdaderas, la calumnia es cuando yo mato al otro con mi palabra con una mentira, diciendo algo malo del otro, con mentiras. La difamación es hablar mal del prójimo, pero con verdades. Es decir, contando cosas ciertas, verdaderas, pero sin que la gente que está escuchando tenga derecho a escuchar esa verdad, esa verdad. ¿Por qué? Porque le estoy difamando, le estoy quitando la fama, le estoy haciendo un gravísimo daño. A ver si anda bien la conexión, por las dudas, porque no puedo ver todo al mismo tiempo. Perdón, perfecto. Bien. Entonces, pongo un ejemplo de un caso concreto. Ahora que uno se va relajando con las anécdotas. Cuentan en la vida de San Felipe Neri cierta vez que San Felipe Neri es un gran santo de la iglesia, confesor, yo tengo mucha admiración, que cierta vez, eh, cuando una mujer se venía a confesar, siempre le venía a confesar lo mismo, que había hablado mal de las vecinas, de las vecinas. Entonces San Felipe Neri había hablado mal de las vecinas, pero con verdades, o sea, había contado cosas malas de las vecinas, pero con verdades, no había mentido. Entonces San Felipe Neri le dice, bueno, vaya, reza un rosario, bla, bla, las penitencias que un cura puede dar. Hasta que una vez San Felipe Neri dije, a esta le voy a dar una lección finalmente. Entonces cuando viene a confesarse, bueno, padre, he pecado, es la última confesión, he hablado mal de fulana, mengana y sultana, de tres vecinas. Entonces San Felipe Neri le dijo, bueno, mire, escúcheme, como penitencia esta vez va a ser así. ¿Usted vio dónde queda el mercado? Sí. Vaya al mercado y compra ahí usted una gallina. Y esa gallina, entonces, muerta, ya, me la va a traer para acá, para la parroquia, y la va a ir desplumando poco a poco. Todas las plumas va a quitar, todas las plumas. Entonces, qué raro. O sea, el padre Felipe me pide esto, bueno, siempre un poco loco el padre Felipe. Bueno, bien, perfecto, ¿cómo no? Bueno, la mujer recibe la absolución,
Va al mercado, compra la gallina, empieza a desplumarla y se la lleva hasta la parroquia, unas 5 o 6 cuadras de la parroquia de San Felipe Neri. Cuando llega a la parroquia, entonces le dice a San Felipe, bueno, mire, ahora la penitencia no terminó. Usted tiene que regresar por el mismo camino que hizo recién, desande el camino y vaya juntando una por una todas las plumas que usted fue tirando por la calle. Imposible, dice la mujer, imposible. ¿Por qué? Y no porque por un lado había unos niños que estaban jugando a los indios, por otro lado había, no sé, había mucho viento y se la llevó. Y San Felipe Neri la mira y le dice, bueno, mire, esto mismo pasa cuando uno habla sin ninguna justa causa mal del prójimo, cuando uno le quita la fama al prójimo. Después es muy, pero muy difícil devolvérsela. Por eso que el principio cristiano de no hacerle a los otros lo que a uno no le gusta que le hagan, tiene también su contrapartida. Hacerle a los otros lo que me gustaría que a mí me hicieran. Por lo tanto, uno dirá, bueno, pero padre, ¿cuándo es justa la difamación? ¿Cuándo está bien que yo le quite la fama a una persona? ¿Cuándo está bien que yo hable mal de una persona con verdades? Está bien que uno hable mal de ciertas personas con verdades cuando, por ejemplo, tengo que alertar a una persona o a un grupo de personas que fulano es un delincuente. O está bien que yo hable mal con verdades sobre una persona, por ejemplo, si tengo que decirle a un amigo que tal muchacha, o al revés, o tal muchacho no te conviene para noviazgo, para matrimonio, porque yo sé que tiene este pasado, ha tenido estas novias, ha tenido estos vicios, no para destruir la fama del otro, sino que mi finalidad es dar un buen consejo. De hecho, estoy haciendo una obra de misericordia espiritual, ¿no? Dar un consejo al que lo necesita. Y realmente esa persona lo necesita, es una obra de caridad la que uno está haciendo. Bien, muy bien, entonces, la calumnia, la difamación, ahora vamos a ver después de la parte dura de lo que es la muerte, el aborto y compañía, espérenme. A su vez también, el pecado contra el quinto mandamiento de no matar, también incluye acá las posibilidades de enojarse con el prójimo o lo que es el pecado en concreto de la ira. Y acá con el tema de la ira hay que decir dos palabritas breves por lo menos. Y lo que hay que decir rápidamente es que no toda ira es pecado. No toda ira es pecado. Por ejemplo, antiguamente los estoicos, ¿no? Unos filósofos previos al cristianismo, paganos, planteaban que todo tipo de manifestación de nuestra sensibilidad exterior era viciosa, sea esa manifestación exterior placentera o sea esa manifestación exterior iracunda, ¿no? De ira, podemos decir del concupiscible o del irascible, se llama, del apetito concupiscible o del irascible. Sin embargo, no toda ira es por completo pecaminosa. Por ejemplo, se atribuye a Cristo una santa ira cuando, al menos 2 veces se narran los evangelios, llega al templo y encuentra a los mercaderes del templo y arma unos látigos con unas sogas y expulsa a los mercaderes del templo, ¿no? Es decir, que sí, la ira es una ira dirigida por la razón y no que la ira termina tomando la razón, es una ira que puede ser controlada y a veces tiene que ser y debe ser controlada y puede ser incluso virtuosa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esas pasiones naturales que están en nosotros, si no serían como una falla de la creación, tanto para el placer, tanto el apetito concupiscible como el apetito irascible, que nos hace resistir ante las cosas adversas y avanzar ante las cosas que exigen nuestro esfuerzo, ¿no? Bien, entonces, no hay ira pecaminosa si está guiada por la razón, ¿no? Y si no engendra a mí un odio. Pero hay ira pecaminosa si yo finalmente me termino guiando por la pasión y dejo de lado la inteligencia, o mejor dicho, consiento una mala ira, una ira descontrolada, ¿no? Y la dejo andar, la dejo hacer. Bien. Entonces, en cuanto a la ira, por último, esto sí hay que decirlo, hay una distinción bastante grande entre la ira y el odio. La ira es ese enojo efervescente, rápido, directo, ¿no? Del colérico que explota, ¿no? No, sí, o del sanguíneo que explota, ¿no?
Pero si eso después no queda en el corazón y uno no está todo el tiempo haciéndose la cabeza que te voy a matar, que ojalá que te espero en tal momento y uy, cuando te agarre te reviento, te voy a reventar. No, 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 eso ya es odio, ¿no? ¿No? Por eso dice San Juan en la primera carta, capítulo tercero, el que odia a su hermano es homicida. ¿Mm? Bien, bien, perfecto, bien. Entonces, bueno, de hecho una famosa frase que pone Santo Tomás, que un filósofo dijo una vez a uno que lo había ofendido, esta siguiente frase, ¿no? Te castigaría si no estuviera enojado. Como diciendo que a veces hay que dejar pasar un poco el tiempo eh, para poder obrar con más tranquilidad. Bien, muy bien. Bien, vamos ahora a los pecados contra la vida humana y contra su misma dignidad. Ahí va. Perdóneme que tengo que ver si esto funciona bien. Em, a ver, bien. Perfecto, está funcionando bien, al parecer. Bien. Bueno, acá viene la parte más larga. Y es los pecados contra la vida humana y contra la dignidad. Evidentemente no hace falta que uno diga demasiado. El pecado nefando, nefando significa, en latín se dice nefas, que ni siquiera se quiere pronunciar, ¿no? El pecado de nuestros días es el pecado del aborto. No voy a explicar, acá no tiene mucho sentido explicar que el aborto es un pecado gravísimo, es un pecado contra una persona que aún no ha nacido, que no puede valerse por sus propios medios. Es un pecado de los que claman al cielo. Es un pecado a su vez de gente cobarde, porque el otro no tiene ni siquiera modo de defenderse. No voy a explicar acá que esto es un pecado gravísimo, ¿no? El aborto procurado, es decir, realizado, es definido por la Iglesia como la eliminación deliberada y directa, dice el Catecismo, como quiera que se realice de un ser humano, como quiera, como sea, del modo que sea, legal o ilegal, no importa, como con pastillas o con un bisturí o con lo que sea, en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. Esta es la definición clásica, de hecho se encuentra en la Evangelium Vitae, ¿no? De esta encíclica sobre el tema de la vida. Y por eso es siempre un pecado que es gravísimo. Y cuando se dan ciertas condiciones contempladas en el derecho canónico de la Iglesia, esto sépanlo bien, cuando se dan, repito, ciertas condiciones que se encuentran legisladas en el derecho canónico de la Iglesia, el aborto tiene aparejado, viene de la mano, con una pena muy grande, que mucha gente no sabe, que es la pena de excomunión. ¿Mm? El aborto procurado, con ciertas condiciones que ahora voy a decir, lleva la pena de excomunión. Significa que, al menos en cuanto al cuerpo visible de la iglesia, uno está separado, no puede acceder ni siquiera a los sacramentos hasta que no se arrepienta, haga penitencia y se le levante esa excomunión de parte de la iglesia, ¿no? Tanto para quién, tanto para la mujer que aborta, como para cuantos cooperan directamente con el aborto. Es decir, todos aquellos sin los cuales, esto significa cooperar directamente, hay excomunión para todos aquellos sin los cuales el aborto no se hubiese llevado a cabo. ¿Mm? En tal sentido, entonces quedan comprendidos tanto la madre, como el médico, la enfermera, la partera, ¿no? El que aconsejó directamente hacer un aborto, o el que acompañó a otro a hacer un aborto, o el que consigue el material abortivo, bien, o el que aporta el dinero, es decir, sin los cuales eso no se hubiese podido llevar adelante. Las condiciones para incurrir en esta excomunión llamada late sentencia. ¿Qué significa late sentencia? Significa que no hace falta un proceso canónico. En el mismo acto en que se hace, uno incurre en excomunión. Las condiciones para que uno incurra en la pena de excomunión por aborto son, en primer lugar, que haya una culpa grave, es decir, que se verifiquen las condiciones subjetivas del pecado mortal, ¿no? Alguien que ha actuado con total deliberación, con pleno consentimiento, con total libertad, ¿no? Plena advertencia. A su vez, que conozca que hay una pena, que es la excomunión, no hace falta que sepa que la pena se llama excomunión, pero que conozca al menos en difuso que la Iglesia, para tutelar la vida humana desde la concepción, también coloca
una pena aneja de la mano, anexa, que no importa cómo se llame, excomunión o lo que fuera, ¿no? Pero que sepa que hay una cosa grave, que además del pecado hay una pena que la iglesia coloca. Bien. Que este pecado se realice, acaso es un delito, por cierto, un delito desde el punto de vista canónico, y que al menos, estoy resumiendo simplemente, que al menos la persona que lo haga posea al menos 18 años cumplidos. 18 años cumplidos. Por cierto, y que el aborto se haya realizado, no es una tentativa de aborto, que se haya continuado y se haya realizado el aborto. Si una persona, entonces, una persona cae en este pecado nefando, horrible del aborto, tiene al menos 18 años, o cooperó con todo esto, sabe que hay una pena anexa a este pecado gravísimo, sin saber que no importa que sea em, excomunión, no importa, basta, reitero, con que sepa que hay una pena grave, y así todo lo haga, esta persona cayó en excomunión. Como también aquellos que han cooperado para esto. Por esto es muy grave, que los políticos que se encuentran hoy por hoy en la función pública y hayan cooperado a las leyes de aborto, ante el primer aborto que se hace por medio de la ley que ese político votó, también entonces por concomitancia no puede acercarse a los sacramentos. ¿Mm? Algunos obispos norteamericanos fueron bastante em, coherentes con todo esto y han o bien declarado la pena de excomunión, que ya estaba en la sentencia, o algunos simplemente los han declarado prácticamente como en entredicho, que es una pena parecida a la excomunión un poco menor, ¿no? Usted no puede comulgar hasta tanto no em, se arrepienta de esto y haga penitencia pública y lo diga públicamente, ¿ok? Bien, muy bien. Las condiciones las acabo de decir, perfecto. Importante este tema. ¿Qué hacer con un... Perdón que yo voy al caso concreto, pero es bueno que uno ilumine las conciencias en este punto, aunque sea feo el tema. ¿Qué hacer en el caso de las personas abortadas? Mm, Los niños abortados, ¿no? A mí no me gusta decir fetos, ¿no? Porque la terminología va cambiando y va haciendo que uno crea que son otra cosa. Son personas humanas, ¿no? No importa que tengan una hora de vida o 90 años, ¿no? Hay obligaciones de los agentes de salud hacia los fetos, entre comillas, digo, ¿no? Las personas abortadas. Tienen obligaciones particulares. Si aún está vivo, cuando intentó el aborto procurado, en los límites de lo posible, debe ser bautizado. ¿Mm? Ustedes saben que cualquier persona puede bautizar. Ya veremos después del sacramento de bautismo. Cualquier persona que diga las palabras del bautismo con un poco de agua común, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En caso de necesidad, no hace falta que sea un sacerdote el que bautiza. De hecho, muchas parteras, en muchos hospitales, enfermeras, cuando un bebito está muy, muy mal, lo bautizan ahí mismo, ¿no? Y en todo caso, si después se pone bien, cuando lo llevan después a la parroquia, lo que se hace es completar los ritos. Le colocan el óleo, ¿no? El santo crisma, bien, muy bien. Entonces, al bebé que todavía está vivo hay que procurar bautizarlo. Y al bebé que nació ya muerto, se le debe un respeto propio como a todo cadáver. em, a pesar de que sea muy pequeño, bueno, en la medida de lo posible, si no nos queda otra, pero no se lo puede tratar como una especie de material humano, de desecho humano. ¿Mm? Es un espanto esto. ¿No? ¿Cómo no va a tirar un bebé a una basura? Aunque sea un cadáver, ¿no? Hasta nos da pena hacerlo con un perro, imagínese. ¿Mm? Esto implica que no se puede deshacer como si fuese desecho cualquiera. En la medida de lo posible, aunque cuando no estuviese bautizado, hay que darle una sepultura mínima. Bien. Me van a preguntar algunos, seguramente yo tengo un video sobre este tema, esto no es doctrina de la iglesia, aviso, es una opinión mía, una opinión teológica si quieren mía. Me van a preguntar seguramente qué pasa con los bebés abortados, que no fueron bautizados, ¿dónde se van? Bueno, reitero, esto no está definido por la iglesia, esto es una opinión teológica mía, es decir, no tienen por qué creerme. Yo creo
que, dado que al cielo no se puede entrar sin el bautismo, sin embargo, como estos niños fueron, análogamente, fueron matados por odio a la vida, como fueron matados también por odio al Señor de la vida, ¿no? Los famosos mártires inocentes por el rey Herodes, ese rey inicuo, se van a acordar allá, ¿no? En Belén, que mata a todos los niños, ¿no? Dado que son matados en odio a la vida, el Señor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, seguramente les tiene que tener reservado un lugar en el cielo. Esto es una opinión teológica mía. Algunos dirán, no, no se pueden ir al cielo porque no tienen el bautismo, por lo tanto se irán al limbo de los niños, dirá una parte de la teología. Otros dirán, bueno, la iglesia no tiene respuesta para este tema, ¿cierto? Y porque, fíjense qué interesante, que para algunos temas la iglesia no tiene respuesta, porque la iglesia no inventa respuestas. La iglesia da las respuestas que se encuentran en el depósito de la fe, en la Sagrada Biblia o en la Sagrada Tradición. Bien, por lo tanto, nos encontramos con que hay una especie de vacío. Yo tengo para mí esto que les acabo de decir. Muy bien, perfecto. Algunos puntos, algunos temas que van de la mano con el quinto mandamiento de no matar. Algunos se preguntan si es moralmente lícito el famoso llamado diagnóstico prenatal. Un diagnóstico prenatal es aquel que se hace para ver cómo está el bebé en la panza de la mamá, ¿no? Bien. El diagnóstico prenatal es lícito siempre y cuando se respeta la vida y la integridad de ese bebé. En cambio, cuando se contempla por medio del diagnóstico prenatal la posibilidad, según los resultados, de provocar después un aborto, es obvio que es intrínsecamente perverso. Si por medio del diagnóstico prenatal yo intento ver si mi hijo tiene alguna dificultad para poder llegar a, de hecho hoy se hacen este tipo de operaciones, para poder llegar a operarlo, por ejemplo, de columna, ¿cómo es? De espina bífida, bueno, fenómeno, buenísimo. Pero si estoy haciendo el diagnóstico prenatal, como lo hacen en muchos lugares de Europa, por ejemplo, Holanda, para ver si el chico es Down, ¿no? Si tiene síndrome de Down, eh, y por lo tanto, si es Down, lo abortan, lo matan, ¿no? Por eso no hay prácticamente Downs en algunos lugares de Europa, porque lo matan cuando hacen el diagnóstico prenatal. Entonces es intrínsecamente perverso, es una cosa nefasta, es una especie de eugenismo, eugenismo, la eugenesia, ¿no? O sea, solamente nacen los que son fuertes, solamente nacen los que son los que van a poder valerse por sí mismos. Es nefasto esto, ¿no? La vida se la recibe como viene, digamos, ¿no? Y es un regalo Bueno, en fin, no me detengo en este tema. El homicidio. Se entiende por homicidio la muerte de un inocente. Y no se equiparan al homicidio, por cierto, ni la legítima defensa, ni lo que vamos a ver ahora como la controversia de la pena de muerte, ¿no? Bien, la legítima defensa de las personas, dice el Catecismo, no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse, esto está sacado de Santo Tomás de Aquino, puro y duro, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto, dice Santo Tomás. El uno es la conservación de la propia vida y el otro la muerte del agresor. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención. Esto es lo que se podría denominar en moral el principio del doble efecto. Yo queriendo un solo efecto, hago un acto, pero a su vez, a partir de ese acto, se sigue un segundo efecto que no es querido directamente por mí, sino que es simplemente causa de ese primer efecto. Y eso es mucho, 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 mucho moral. Muchísimo. Bien. Por lo tanto, la legítima defensa, como dice el catecismo, no es una excepción a la muerte de otro, a poder matar a otro, sino que es ante la defensa de un injusto agresor para mí o para un tercero, cuando no queda otra opción,
Yo como debo cumplir con el quinto mandamiento que implica no matar, ni a su vez dejarme matar tontamente o suicidarme, o permitir que maten a otro injustamente, tengo el derecho y en algunos casos la obligación de defenderme, por eso se llama legítima defensa, con los medios proporcionales. Ejemplo, de hecho esto se encuentra en cualquier legislación penal. Y ahora no hablo como cura, hablo como abogado que trabajó en derecho penal. En cualquier legislación penal de cualquier país civilizado, la legítima defensa está completamente autorizada si hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si hay cierta proporcionalidad entre los medios utilizados por el agresor y los medios utilizados por el defensor, por quien se defiende. Si viene a mí un ladrón a querer atacarme con un cuchillo de plástico y yo le disparo con un misil y le hago un agujero así, evidentemente que no hubo proporción, no hubo proporción. Si vino a robarme y después se fue corriendo, yo lo persigo 3, 4, 500 metros y cuando lo tengo a la mira le pego un tiro en la cabeza y el tipo ya no puede defenderse, ¿no? Ya no es legítima defensa, es venganza. ¿Mm? Pero si yo me encuentro en mi casa, este ejemplo que pongo es burdo, pero siempre vale la pena porque si me encuentro en mi casa y en la noche, a las 3 de la mañana, viene un miserable y va a la habitación de mis hijas o de mi esposa y entonces quiere abusar de ellas y entonces yo justo entro enciendo la luz y lo veo a este tipo en el peor momento y tengo un palo en la mano, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Mire, señor violador, yo le pido por caridad que no haga estas cosas porque estas cosas no son buenas de un buen cristiano, porque hay un mandamiento que dice que no hay que matar ni quitarles el pudor a las personas. No, 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 por legítima defensa le rompo el palo en la cabeza, ¿no? Y si no lo hiciera, estaría pecando, porque no estaría defendiendo a una persona incluso indefensa. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, la legítima defensa. Entonces, yo lo que estoy buscando es defenderme. Por eso Santo Tomás dice el principio de doble efecto. Busco defenderme. Y si para defenderme no me queda otra que pegarle un tiro a alguien, porque el tipo también está por dispararme, o está por pegarme, o está por matarme, o está por matar a un tercero indefenso, bueno, yo buscando la defensa, no me queda otra que reaccionar así. Entonces, lo que yo estoy buscando no es la muerte del agresor, sino mi propia defensa. Eso es el principio de doble efecto. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor entonces que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Si el tipo en realidad eh, bastaba yo para detenerlo y quise matarlo por lo que sea, por lo tanto la violencia tiene que ser mesurada y no desmesurada. Y esto se encuentra en cualquier legislación penal actual. Bien, en cuanto a la pena de muerte. La pena de muerte es un tema hoy muy controvertido porque hasta hace un par de años, el catecismo que había decretado Juan Pablo II decía, bueno, que más o menos las circunstancias actuales, por la falta de justicia que hay, porque se ha quitado el norte del norte, a Dios del norte de la justicia y todo, bueno, por lo tanto no era viable al día de hoy. Hay una modificación en el catecismo del año 2017 donde se plantea que a partir de ahora la pena de muerte es más bien inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Es un párrafo que se agregó hace nada, 4 años más o menos, si no me equivoco, ¿sí? En el catecismo actual de la Iglesia Católica, que causó bastante revuelo y bastante controversial entre muchos teólogos. Acá lo que hay que decir es que como tal, como magisterio ordinario, uno dice, bueno, puedo dar un cierto respeto. Lo que sí hay que decir es que durante 2000 años esto no se planteó de la misma manera, no se planteó así. Y que, es más, es que hasta incluso algunos teólogos serios discuten esto. Tanto es así que si uno se va a, al valor magisterial del mismo catecismo de la Iglesia Católica, ustedes saben que hay una promulgación de catecismo hecha por Juan Pablo II en su momento, una constitución apostólica llamada Fidei Depositum, por la que se promulga y establece el actual catecismo, donde se plantea, leo textual, este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales debidamente aprobados por las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, el catecismo, el gordo, grandote que uno está ahora siguiendo, lo estoy citando, no es que sea el único. De hecho, los obispos también tienen sus catecismos locales de hace muchísimos años, ¿no? Por lo tanto, la autoridad magisterial
no es infalible en todo lo que se diga. Por las dudas lo aviso. Yo algo había dicho al principio en las clases, son orientaciones, orientaciones para que se facilite a las conferencias episcopales la redacción de sus catecismos y todo, pero no es que uno diga, bueno, esto es infalible. Por lo tanto, mañana podría esto modificarse como estaba antes. Bueno, pero lo digo así por las dudas, ¿no? Bien. Otros puntos respecto de el mandamiento no matar. La mutilación. La mutilación impuesta al inocente. Es un pecado gravísimo que viola los derechos fundamentales de toda persona. Especialmente se contempla bajo este título, por ejemplo, en el ámbito médico, lo que es la esterilización directa y perpetua, ya sea voluntaria de la persona, ahora explico, o impuesta por autoridades civiles, que por ejemplo quieren mutilar o esterilizar a las mujeres para que no puedan tener familia. En algunos lugares sucede así. O en algunos hospitales que yo he conocido, hospitales públicos, que cuando algunos médicos no quieren que ciertas mujeres de extracción más bien pobre, más bien baja, no quieren que tengan más familias, cuando van al ginecólogo, esto créanme que es así, eh, para evitar que sigan teniendo hijos, les ligan las trompas. ¿Mm? Les ligan las trompas contra contra su propia voluntad, digamos, ¿no? Aún también la mutilación impuesta voluntaria de uno mismo ligarse las trompas, ¿no? La mutilación de sí mismo, en principio, habría que analizarlo según el principio de la totalidad, es decir, que si yo quiero, obviamente, si yo me tengo que cortar un dedo, porque si no se me está muriendo todo el brazo, o me tengo que cortar el brazo, no me queda otra, porque la verdad que tengo podrido, bueno, el principio de totalidad implica que para salvar todo mi cuerpo, más vale, como dice nuestro Señor Jesucristo, más vale entrar este, tuerto en el reino de los cielos y no tener los dos ojos y quedarme en el infierno, ¿no? No tiene sentido. O más vale perder un brazo, pero seguir vivo. El principio de totalidad dice que si un miembro es perjudicial para el bien del todo, de todo el cuerpo, y entonces, bueno, no me queda otra opción que sacarme ese miembro, no por odio a ese miembro, sino por amor al todo. Bien. Por lo tanto, la mutilación de sí mismo, de algunos órganos, por ejemplo, la mutilación de ciertos órganos que pueden permitir la fecundidad, pueden ser buenos o pueden ser malos, dependiendo esto que recién decíamos del principio de doble efecto. Si una mamá, por tener cáncer de útero, no le queda otra opción que quitarse el útero si no se muere, no se está quitando el útero para no ser fecunda y no tener hijos, ¿no? Es decir, el efecto que está buscando es no morirse. Por concomitancia, de la mano, un segundo efecto hace que lamentablemente después no pueda tener familia. Pero si busca una mamá ligarse las trompas, quitarse el útero, si busca un señor, un papá, hacerse una vasectomía para que sus espermatozoides no puedan fecundar el óvulo, ¿no? Entonces está tranquilo, ¿no? De ese modo, me quedo tranquilo. Con la finalidad específica de no querer engendrar familia, entonces sí que se comete un pecado. Se me preguntará, bueno, ¿y qué hacemos, padre, si en algún caso una mamá o un papá se ligó las trompas o se hizo una vasectomía y a su vez después esto implica difícilmente la reversibilidad de esta situación? Bueno, el confesor, se los digo en el caso del confesor, si no, como es muy difícil, incluso la reversión de esa operación, no puede imponerle, si esa persona se va a confesar y se arrepiente de todo eso, no puede imponerle la condición de la absolución o la penitencia, si quieren, de que para que le valga la absolución, intente hacerse la reversión de la ligación de las trompas o la reversión de la vasectomía. ¿Y por qué dicen los moralistas serios esto? Porque en muchísimos casos, no solamente que es muy difícil de hacer, sino que también incluso la posibilidad de éxito es bastante baja, ¿no? Por eso no hay, y como tampoco los moralistas serios se ponen de acuerdo con este tema, todo confesor tiene que guiarse por la posición más favorable al penitente. Si alguien viene a confesarse de eso, si alguien viene a decir, padre, me quiero ligar las trompas o padre, me quiero hacer la vasectomía, de entrada uno tiene que decirle, eso no se puede hacer. Y si usted lo quiere hacer, por el simple hecho, digo, entonces, de no querer tener más familia, por lo tanto, entonces yo no puedo absolverlo. Ahora, si ya lo hizo,
y después viene a confesarse y está arrepentido, entonces se puede perfectamente eh, absolver. Esperen que me fijo acá, si está todo bien acá en la conexión. Muy bien, bárbaro. Bien. Entra también acá en este mandamiento, el quinto mandamiento, no matar, la eutanasia. Eutanasia, todo lo que venga en español que empieza con el prefijo significa bueno, ¿no? Thanatos, en griego significa muerte, ¿no? Thanatos. Thanatos, eutanasia. Supuestamente es, fíjense cómo es un eufemismo, ¿no? La buena muerte, ¿no? La buena muerte. La eutanasia es la acción directa que procura la muerte de un enfermo terminal o de un anciano inútil para la sociedad o de un niño anormal, lo que se llama la eutanasia eugenésica, ¿no? Es un pecado gravísimo. Y si se hace con el consentimiento de la víctima, se realiza un homicidio y al mismo tiempo se coopera en un suicidio, ¿no? Suicidio. Lo que hace más grave todavía la acción, porque está cooperando formalmente al pecado del paciente. Eutanasia entonces es siempre un pecado gravísimo. Sin embargo, y acá estoy resumiendo, estoy resumiendo, es lícito, en cambio, en algunos casos, prescindir de medios terapéuticos considerados extraordinarios. ¿Y por qué digo? Porque si bien está por un lado la eutanasia, también está por otro lado a veces lo que se conoce como el ensañamiento terapéutico. Es decir, que una persona se la haga vivir de todos los modos posibles, por todos los medios posibles, y que en realidad es al final de cuentas no aceptar la caducidad de la naturaleza humana. Hay un momento en que uno tiene que morirse. Entonces uno quiere hacer vivir al otro, se ensaña con un paciente, del modo, con los medios totalmente extraordinarios. Y bueno, acá en la bioética médica se ha llegado a menos a un consenso entre los bioeticistas católicos serios de que lo que no se le puede quitar a un enfermo terminal, quiero decir, es la hidratación y la alimentación, que son los medios ordinarios. Si uno le quita alguna de estas cosas, lo está eutanasiando, ¿no? Pero que no está obligado uno a los medios extraordinarios. Por eso, de hecho, en muchos hospitales, cuando hay gente que dice, bueno, a ver, sé que este tratamiento es muy difícil, esta operación es muy difícil, pero yo no quiero que después de estar conectado toda mi vida a un respirador o lo que sea, ¿no? Entonces, si uno no quiere hacerlo, te hacen firmar un consentimiento informado. Como diciendo, bueno, usted se hace responsable, o su familia, en todo caso, de que si esto a usted no sale bien, bueno, vamos a dejar que la naturaleza haga su papel, su trabajo. Bien, la eutanasia entonces. Los medios terapéuticos extraordinarios pueden ser, pueden prescindirse de ellos, ¿no? Los extraordinarios. Los ordinarios no, alimentación e hidratación. Bien, el suicidio. Suicidio es matarse a sí mismo. Sui, a sí mismo. Occidere. Occidere significa matar en latín. Homo, occidere, homicidio. Sui, occidere, suicidio, ¿no? Suicidio. En orden a la confesión, obviamente el suicidio no se confiesa, pues si se murió no se confiesa, obviamente que no, ¿no? Pero sí aquella persona que capaz que instó a otro al suicidio o aquel que intentó suicidarse, ¿no? El que colabora en el suicidio de otra persona a modo de consejo, y si ese consejo finalmente se llevó a cabo, como en el caso del aborto, también comete un pecado muy grave porque coopera en la muerte de otro. En cuanto al penitente que se acusa de haber intentado suicidarse, obviamente el confesor debería buscar o indagar cuáles son las causas, a ver si estaban en sus cabales o no. En este caso, antiguamente la iglesia es bastante dura con ciertas leyes, por ejemplo, ¿no? por momentos, en ciertos momentos a los suicidas no se los enterraba en Camposanto, no se los enterraba en un cementerio católico, quiero decir, pero no se decía per se, por sí mismo, que un suicida se había ido al infierno. ¿Por qué? Porque normalmente en el caso de un suicida, o bien un suicida se encuentra
ante una enorme depresión, que eso aminora o a veces puede incluso hasta anular la voluntariedad propia de una persona, o se encuentra bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Entonces, es difícil saber el grado de responsabilidad que un suicida tiene. Eso se deja siempre librado a la misericordia de Dios. Ahora me estoy acordando de una anécdota famosa de Santo Cura de Ars, que una vez una mujer fue llorando al cura de Ars a decirle que, yo no me acuerdo si su esposo o su hijo se había suicidado tirándose de un puente, ¿no? Y entonces el cura de Ars la miró y le dice, se tiró de un puente, había muerto, ¿no? Un suicida. Entonces el cura de Ars la mira y le dice, mientras la mujer lloraba, señora, ¿usted sabe qué distancia hay entre el puente y el piso? Y la mujer quedó mirando. Lo que el cura le había querido decir es que el hombre, en esos instantes, segundos que había, se había arrepentido. Por eso uno tiene que dejarlo a la misericordia de Dios. Si alguien lamentablemente pasó por algo parecido, a un familiar, un amigo, con estas cosas. Bien, vamos a casi la última parte, el tema del trasplante de órganos. Estoy haciendo una cosa muy rápida de parte de la bioética que entra con el quinto mandamiento. Obviamente el trasplante de órganos que no son vitales, si yo tengo que trasplantar mi corazón a otro corazón, de vivo a vivo, obviamente me tengo que matar a alguien, no me queda otra, ¿no? Bien, pero el trasplante de órganos no vitales es un acto de caridad, obviamente de caridad, y de solidaridad, incluso para aquel que incluso no sea creyente. Por eso que si uno quiere y puede hacerlo, perfecto, pero uno no está obligado a esto, ¿no? Es gravemente ilícita, ciertamente, la venta de órganos propios o ajenos, o el coaccionar física o moralmente a un paciente para que venda alguno de sus órganos. Acá hay toda una especie de mercado de venta de órganos tremenda, tremenda. La verdad que, y porque hay un gran mercado dentro de la venta de órganos, es que uno a veces no puede fiarse en que cuando uno esté mal, y si puso que va a donar sus órganos, no puede fiarse a que quizás uno vaya y está medio enfermo, todavía puede zafar, y porque puso que dono los órganos me quitan el corazón. Órganos vivos a vivos, ¿no? Eso yo no puedo, porque estoy permitiendo que me maten. Es una especie de suicidio asistido, digamos, ¿no? Es muy grave entonces aún la extracción contra la propia voluntad o la conciencia de un paciente que está siendo intervenido por otro motivo para después venderlo o implantarlo a otro sujeto. Casi terminando, lo digo muy por arriba, contra el quinto mandamiento también va el consumo de alcohol en exceso o de drogas. La ebriedad y el alcoholismo. Sobre este punto indico algo muy breve. La embriaguez, digamos, perfecta, la borrachera perfecta y plenamente voluntaria, o sea, la pérdida del uso de la razón, consciente, o al menos prevista, buscando el placer, etcétera, es de suyo pecado mortal. Si yo tomo para emborracharme, y me emborracho, entonces caigo en un pecado mortal. Debo después confesarme. Distinto de si yo tomé, no me di cuenta, como Noé, en el caso de Noé, y me emborracho porque no conozco mis límites, ¿no? No es lo mismo que tome yo este, 1 litro de cerveza a que un alemán tome 1 litro de cerveza. Capaz que yo con 1 litro de cerveza ya estoy borracho. Un alemán que viene tomando de los 10 años más o menos cerveza, agua, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La embriaguez imperfecta, entonces, cuando proviene de mi inadvertencia o de mi ignorancia, no pasa de ser pecado venial. Es decir, si yo me emborracho sin quererlo, ¿no? Sin quererlo, entonces no pasa de pecado venial. El alcohol por sí mismo no es pecado, beber alcohol por sí mismo no es pecado, ¿no? De hecho, está recomendado en la Sagrada Escritura. eh, se consagra un poco de vino para que se transustancie en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto no puede ser pecado per se. La drogadicción. Bien, acá hay que distinguir el uso anestésico para disminuir el dolor físico y que es lícito, sabiendo aún que hay un efecto secundario que puede ser, por ejemplo, que me disminuya un poco la vida si yo me, me aferro a esa medicina. Por ejemplo, la morfina. Cuando ya es muy fuerte el dolor y no queda otra, capaz que me puede disminuir el uso de la morfina la vida, pero no me queda otra porque la verdad que el dolor a veces es intolerable, ¿no? Uso anestésico. Uso medicinal. Acá no nos referimos tanto a las drogas fuertes, sino más bien a aquellas medicinas que por su uso repetido pueden
secundariamente, per accidens decimos, crear cierto acostumbramiento, ¿no? Bueno, en este caso es lícito el uso medicinal en la medida que tal medicamento sea necesario o incluso insustituible, ¿no? En cambio, el uso vicioso de las drogas para proporcionarse placer es siempre pecaminoso. Entre los que recurren a la droga con este fin hay que distinguir también, obviamente, el grado de dependencia que tienen. El drogadicto ocasional, que consume esporádicamente o de modo excepcional, normalmente no tiene ningún tipo de dependencia. Ese peca, obviamente que peca porque tiene una enorme libertad todavía, ¿no? El consumidor habitual, que consume repetidamente, pero que mantiene ciertamente el control, ¿no? Tanto la frecuencia de las dosis, ¿no? Como, bien, en fin. Dado que en este caso también de vuelta es un pecado mortal, un pecado grave. ¿Y por qué? Porque las drogas van disminuyendo también la vida, van matando neuronas, van haciendo que uno se vaya matando en cuotas. Por eso es que no a las drogas. Bueno, y acá hay que distinguir finalmente del último, que es el drogadicto, el tóxico dependiente, que ya ha perdido prácticamente desde el punto de vista corpóreo la libertad, porque no necesita como parecido al tabaco con la nicotina. Bueno, ese hombre o esa mujer, esa persona, no es tan responsable ahora como cuando lo era al inicio, cuando comenzó con la drogadicción. En todo caso, es voluntario en cuanto a la causa, pero no tanto ahora en cuanto al efecto, que hay que tratarlo como una persona que realmente está enferma, como lo que es, ¿no? El fármaco dependiente en ese sentido es un pecado grave, sí, pero sobre todo al momento de la causa. Bien, quinto mandamiento de la ley de Dios, entonces. Nos manda, como siempre, los mandamientos, hacer el bien y evitar el mal. Manda no matar injustamente, hemos visto. No solamente no matar injustamente, sino no matar injustamente a una persona. No habla acerca de los animales o de las plantas. A su vez también plantea el hecho de no matar con las palabras, la calumnia, hablar en contra de otros con mentiras, o hablar en contra de otros con verdades, pero sin ningún tipo de necesidad. Cuando hay necesidad no queda otra, por cierto. A su vez, el quinto mandamiento nos explica también el no matar, se refiere siempre y cuando no sea en una legítima defensa, o análogamente, no me detuve en este punto, pero análogamente a la legítima defensa se da con la guerra justa, una guerra defensiva para defender la patria, la familia, los bienes, en fin, bien. No, esto está en el catecismo, no da para explicar todo en una hora, obviamente. Expliqué también el tema de la pena de muerte muy por arriba, pero al menos para que sepan la discusión que existe el día de hoy, que durante 2000 años se entendió como que estaba en la tradición, incluso en la Sagrada Escritura. Hoy por hoy se plantea en el catecismo actual que no sería admisible, entonces, por lo tanto, bien, esto está para discutir más adelante, lo doy por entendido así simplemente. Y después nos encontramos con el aborto, con la pena de excomunión, cuando uno sabe que hay una pena, con la eutanasia, con el suicidio, con el alcoholismo y con la ebriedad, con el estado de ebriedad. Bien, hasta acá entonces un poco lo que quería decirles. Vamos a ver ahora si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver si puedo responder alguna cosa con las preguntas. A ver si puedo encontrar alguna. Tan, tan, tan. Bien, vamos a ver. Bueno, al parecer, veo que no hay ninguna pregunta rápida para hacer. Más o menos era lo que había. Bueno, entonces, evidentemente, a ver un poco los comentarios. No, el café, ¿cómo va a ser pecado tomar café? No, para nada. Si no, me muero. No. Bien. Bueno, entonces acá dejamos hasta el día de hoy, porque se nos ha hecho un poquito más tarde, porque empezamos más tarde la clase de catequesis, me parece, para bárbaros, ¿no? Este, bien. Entonces, les pido disculpas al principio, sobre todo por el tema los primeros minutos que estaban más o menos, y les doy la bendición entonces para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, nos veremos la próxima clase de Que no te la cuenten para catequesis para bárbaros.
Recen por este cura. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.